Y no lo afirmo como una intuición poética, sino como una consecuencia directa e inevitable de las leyes que gobiernan la naturaleza. Cuando dediqué mi vida a observar el movimiento de los cuerpos, comprendí que el universo no es un lugar de reposo, sino un entramado de trayectorias, fuerzas y equilibrios perpetuos. En la Tierra gira sobre su eje una vez cada 24 horas. Ese giro constante y silencioso es el responsable de la alternancia entre el día y la noche. No hay voluntad en ello. No hay intención. Solo movimiento. Un movimiento tan regular que hemos construido calendarios, relojes y civilizaciones enteras basadas en su constancia. Sin embargo, este giro cotidiano es apenas el primer nivel de una danza mucho más profunda. La Tierra no solo gira sobre sí misma, también se desplaza alrededor del Sol, describiendo una trayectoria cerrada que completa una vez cada año. A este movimiento lo llamamos órbita, pero conviene entender su verdadera naturaleza. La Tierra no está suspendida en el espacio como un objeto sostenido por hilos invisibles. Está cayendo hacia el Sol constantemente. Si nada más actuara sobre ella, terminaría precipitándose contra él. La razón por la que no lo hace es que posee una velocidad lateral, suficiente para fallar en su caída de manera perpetua. En este principio, simple en apariencia, explica el orden de los cielos. El Sol tampoco ocupa un lugar de reposo absoluto. Junto con todos los planetas que lo acompañan, se desplaza alrededor del centro de nuestra galaxia. Una vuelta completa requiere cerca de 200 millones de años. Desde su nacimiento, el Sol apenas ha completado unas pocas órbitas galácticas, y la galaxia misma, un vasto sistema compuesto por cientos de miles de millones de estrellas, gira como una estructura coherente, formando una espiral colosal que se extiende a través del vacío en cuando dirigimos nuestros instrumentos hacia otras regiones del cielo. El mismo patrón se revela una y otra vez. Galaxias enteras rotando, sistemas completos describiendo movimientos circulares. No es una excepción. Isla Nomad es la firma de una ley universal, y esta ley no se limita a los cielos lejanos en la Tierra. La atmósfera gira. Los grandes sistemas de tormentas describen espirales. Los huracanes rotan con una fuerza devastadora. Los tornados condensan su energía en columnas giratorias. Incluso el pequeño remolino que se forma cuando el agua abandona un recipiente obedece a los mismos principios fundamentales, desde lo más pequeño hasta lo más inmenso. La rotación aparece como una constante ineludible. Entonces surge una pregunta legítima. Una pregunta que yo mismo me formulé. ¿Por qué la rotación es tan común en la naturaleza? ¿Por qué los cuerpos no se mueven simplemente en líneas rectas como dictaría la inercia sin curvar jamás su trayectoria? Y hay una cuestión todavía más inquietante en si los planetas orbitan estrellas, si las lunas orbitan planetas, si todo parece moverse alrededor de algo más. ¿Por qué el universo no se desmorona en una sucesión interminable de choques y colisiones? La respuesta se encuentra en el equilibrio. Observemos la Luna. La Luna se desplaza alrededor de la Tierra a una velocidad considerable. Si no existiera la gravedad, continuaría su camino en línea recta hacia el espacio infinito. Pero la gravedad existe. La Tierra ejerce una atracción constante sobre la Luna, dirigida siempre hacia su centro. Aquí reside el núcleo del fenómeno. La Luna desea avanzar en línea recta. La gravedad desea hacerla caer. Ninguna de las dos domina por completo. El resultado es una trayectoria curva. La Luna cae hacia la Tierra mientras se desplaza lateralmente. Y cuando esa velocidad lateral es la adecuada, la curva resultante se cierra sobre sí misma. La Luna cae alrededor de la Tierra, sin llegar jamás a tocarla. Eso es una órbita, una caída perpetua, regulada por la velocidad y la fuerza gravitatoria. La Luna ha mantenido este movimiento durante miles de millones de años, sin colisionar y sin escapar. Y lo mismo ocurre con la Tierra respecto al Sol. Nosotros también estamos cayendo, en este mismo instante, pero nos movemos de lado con la velocidad justa para que nuestra caída se transforme en una trayectoria estable. Cada planeta del sistema solar obedece exactamente al mismo principio. Todos están cayendo, todos se desplazan lateralmente, todos orbitan. Pero esta explicación plantea una pregunta aún más profunda. ¿De dónde procede ese movimiento lateral inicial? ¿Por qué los cuerpos ya estaban en movimiento antes de que la gravedad comenzara a reunirlos? Power responde. Debemos remontarnos al origen de las estructuras del cosmos, cuando la materia comenzó a organizarse tras el nacimiento del universo. No apareció en reposo ni en perfecto orden. Surgieron partículas, luego átomos, principalmente hidrógeno. Estos átomos se dispersaron por el espacio formando inmensas nubes de gas, algunas de un tamaño que desafía la imaginación humana. Estas nubes jamás estuvieron inmóviles. El reposo absoluto
no existe en la naturaleza. Siempre hay perturbaciones en diferencias de densidad, gradientes de temperatura, restos de explosiones estelares, influencias gravitatorias lejanas. Cada una introduce un pequeño movimiento, una desviación, una asimetría. En las distintas regiones de una nube se desplazaban en direcciones diversas. No había un giro organizado, solo un movimiento caótico. Pero cuando la gravedad comenzó a actuar, ese caos adquirió estructura. Las regiones ligeramente más densas atrajeron más materia. Al atraer más materia, aumentaron su densidad y con ella su fuerza gravitatoria. Se inició así un proceso de colapso progresivo. Durante ese colapso ocurrió algo esencial. Cuando la nube empezó a contraerse, los movimientos opuestos comenzaron a cancelarse entre sí. Parte del movimiento hacia un lado anuló el movimiento hacia el lado contrario, pero nunca se canceló todo. Siempre permaneció un pequeño residuo anguero diminuto, casi imperceptible, pero real. Ese pequeño giro fue suficiente para determinar el destino del sistema NE. A medida que la nube se hacía más compacta, ese giro se amplificaba, no porque se añadiera energía, sino porque la masa se concentraba hacia el centro. Este principio puede observarse en un patinador que gira lentamente con los brazos extendidos y acelera su rotación al recogerlos. Este fenómeno obedece a la conservación del momento angular, una de las leyes fundamentales de la naturaleza. Un sistema que gira continuará girando, y su velocidad de rotación aumentará cuando su masa se acerque al eje de giro. Así, la nube colapsante comenzó a girar cada vez más rápido, y como consecuencia directa de ese giro, el material dejó de distribuirse de forma esférica. Se aplanó, se formó un disco giratorio. Este proceso no es excepcional, is inevitable. Siempre que una nube colapsa bajo la gravedad y posee el más mínimo giro inicial, el resultado es un disco AN. En el centro de ese disco, la materia se acumuló hasta alcanzar temperaturas extremas. La presión aumentó, el calor se volvió insoportable. Finalmente, los átomos de hidrógeno comenzaron a fusionarse. Se liberó una energía inmensa. Nació una estrella, no como un acto repentino, ni como un destello aislado, sino como el resultado final de un proceso largo, paciente y regido por leyes estrictas. En el centro del disco colapsante, la materia alcanzó densidades y temperaturas tan extremas que los átomos de hidrógeno dejaron de comportarse como entidades separadas. Comenzaron a unirse, la fusión nuclear se encendió, y con ella apareció una nueva fuente de luz y energía. Esa estrella no nació inmóvil, no podría haberlo hecho, aun si lo hubiera intentado. Heredó el movimiento de todo aquello que la formó. Cada partícula de gas que cayó hacia el centro traía consigo una fracción de giro, una pequeña contribución al momento angular total del sistema. Al concentrarse la masa en una región cada vez más pequeña, ese giro se intensificó. Así, la estrella comenzó a rotar desde el instante mismo de su nacimiento. Nuestro Sol nació de este modo, hace aproximadamente 4.5 millones de años. Desde entonces, ha estado girando sin interrupción, no porque algo lo empuje continuamente, sino porque nada existe que detenga ese movimiento. En el vacío del espacio, donde no hay fricción ni resistencia, la rotación es persistente. Una vez iniciada, continúa. Esto no es una particularidad del Sol, sino una consecuencia directa de las leyes del movimiento. Pero el nacimiento de la estrella no puso fin al disco que la rodeaban. Una gran cantidad de materia permaneció orbitando al astro recién formado. Gas, polvo y fragmentos sólidos continuaron describiendo trayectorias circulares alrededor del centro luminoso. Ese disco residual no era un caos desordenado, sino un sistema en evolución constante. Las partículas chocaban entre sí. Cuando las colisiones eran suaves, no se destruían, se unían. Así comenzó un proceso lento, casi imperceptible a escala humana, pero implacable en el tiempo cósmico. Granos microscópicos de polvo se adhirieron unos a otros. Esos pequeños agregados crecieron, chocaron con otros, se hicieron más grandes. El polvo se convirtió en guijarros, los guijarros en rocas, las rocas en cuerpos de kilómetros de tamaño. Cada paso fue guiado por la gravedad y por el movimiento que ya existía con el tiempo. Estos cuerpos mayores, a los que hoy llamamos planetesimals, comenzaron a dominar su entorno. Atraían más material, colisionaban entre sí. Algunas colisiones destruían, pero muchas otras unían. Así, mediante innumerables encuentros, surgieron los planetas completos AN. Es crucial comprender esto. Cada planeta ya orbitaba antes de ser un planeta. No comenzó a moverse después de formarse. Se formó mientras se movían. Nació dentro de un sistema que ya giraba. Las partículas que lo componen ya describían órbitas alrededor de la estrella antes de unirse. All-fusioners conservaron ese movimiento. Por esta razón, todos los planetas orbitan en la misma dirección.
Por esta razón, sus órbitas se encuentran casi en un mismo plano. No fue una decisión, no hubo elección alguna, fue una consecuencia inevitable del origen común del sistema. Un solo disco, un solo giro inicial, una sola herencia de movimiento en las lunas, surgieron de manera similar. En algunos casos, se formaron a partir de discos de material alrededor de los planetas. En otros, nacieron de los restos de grandes impactos. Pero el resultado siempre fue el mismo: materia en rotación que se organizó en órbitas estables. De nuevo, disco, colapso y conservación del movimiento. Lo mismo ocurrió a escalas aún mayores. Nuestra galaxia es un gigantesco disco espiral giratorio. Contiene cientos de miles de millones de estrellas, cada una con su propio movimiento, todas orbitando el centro común. El Sol es solo una de ellas, describiendo una órbita que tarda unos 200 millones de años en completarse. ¿Por qué gira la galaxia? Por la misma razón que giran las estrellas y los planetas, porque colapsó, porque no estaba perfectamente quieta, porque poseía un pequeño movimiento inicial que, al concentrarse la masa, se amplificó de forma inevitable. La rotación está en todas partes porque la gravedad está en todas partes. Y siempre que la gravedad actúa reuniendo materia, el movimiento inicial no se destruye, y al conservarse se intensifica. Si la rotación no existiera, el universo sería radicalmente distinto. La materia colapsaría directamente hacia los centros de atracción. No habría órbitas estables, no existirían sistemas planetarios. Todo terminaría en estructuras simples, densas y silenciosas. Esferas de materia sin complejidad, sin ciclos, sin equilibrio. No existimos porque el universo gira, porque la materia no cayó de forma directa, sino oblicua, porque la caída fue acompañada por movimiento lateral, desde el más pequeño remolino, en un fluido hasta la mayor galaxia espiral. Las mismas leyes gobiernan todo. No hay excepciones. No hay caprichos. Solo leyes naturales actuando con una precisión absoluta, indiferentes al tiempo y al tamaño. Por eso todo gira.